Bien, vamos a dedicarnos ahora al capítulo de reforma laboral. Recuerden ustedes que los cambios que quiso hacer el gobierno nacional quedaron suspendidos en una decisión de la justicia por una presentación que hizo la CGT. Y después se fueron metiendo algunas cuestiones en la última ley bases, pero obviamente hay que avanzar en algo más profundo sobre esto. Recordemos que lo que quedó plasmado en lo último que se aprobó en el Congreso de la Nación es esta cuestión de reducir el periodo de prueba y por otra parte de considerar que es motivo de expulsión de un empleado el hecho de que bloquee el ingreso a una fábrica como medida de protesta. Vamos a hablar de esto con Matías Guidini. Guidini es especialista en mercado laboral y profesor de posgrado en la UBA y en la UCA. Gracias, Matías, por atendernos. ¿Cómo estás? Aquí Nuria te saluda. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, muy bien. Perdón. Preguntarte, Matías, cosas que pasan, ¿viste? Esto es televisión en vivo. Preguntarte un poquito acerca de cómo crees que viene el tema de la reforma laboral, una reforma en verdad que hoy está detenida en la justicia, pero sobre la que el gobierno quiere avanzar. Bueno, como decías vos, los puntos que están incluidos en la ley base tenían como diferentes ejes. Uno tenía que ver con trabajar con la informalidad y ahí tenemos la propuesta del blanqueo, donde hay 90 días para regularizar a aquellos trabajadores que están mal registrados y también una derogación de un montón de multas que tenían que ver con trabajadores mal registrados, ya sea porque reciben parte de su sueldo por fuera del recibo o porque el periodo en el cual están trabajando no es el correcto, ¿no? Entonces, creo que todo ese capítulo que tiene que ver con, de alguna manera, apunta a incluir los trabajadores informales o los trabajadores en negro al mundo del trabajo formal, me parece que tiene un buen objetivo. Obviamente que es todavía incierto saber si derogar multas, que es algo similar que sucede, por ejemplo, con el blanqueo de capitales, incentiva a que la gente haga bien las cosas o termine esperando esto para regularizar. Así que por ese lado me parece que está bien atacar uno de los grandes problemas que tiene el mercado del trabajo, que es el trabajo en negro, ¿no? Después hay, como decías vos, algo que intenta generar, promover el empleo y sobre todo el privado, que es el periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba que actualmente estaba en 3 meses, cabe aclarar que es el periodo durante el cual uno puede desvincular a una persona y no tiene que pagar ningún tipo de indemnización. Ese periodo de prueba se extiende ahora a 6 meses para empresas de más de 100 personas, a 8 meses para empresas que van de 6 a 100 y es un año para aquellas empresas que tienen hasta 5 personas. Creo que esto puede ayudar. Hay muchas empresas, mucha pequeña y mediana empresa que tiene entre 5 y 100 empleados. Y bueno, pasar ahí de 3 a 8 meses es un periodo importante. Obviamente que la mayoría de los, creo yo, los empleadores lo que apuntan es a que esto ayude bueno, a tener un periodo más largo, creyendo en una reactivación, en un crecimiento de la economía y por ende esa persona que uno toma supone que la va a mantener. Pero obviamente uno escucha los comentarios de que en algunos sectores o en algunas industrias esto podría funcionar como eh, digamos, una puerta de entrada y salida para sacar ventaja. Pero de nuevo tiene que ver con cómo uno usa la ley y no tanto en el espíritu. Y después está una alternativa que intenta atender lo que es el crecimiento de la litigiosidad y de los juicios, que es la propuesta de fondo de cese, que es una alternativa a la indemnización que debe aprobarse por convenio colectivo, pero que en rigor de verdad, a mi gusto, hay que esperar todavía muy detalladamente la reglamentación, porque hay dos aspectos que no son menores, que es el porcentaje de aportes que tiene que hacer un empleador para solventar ese fondo y cuánto va a ser. Y después, ¿quién va a cuidar esos fondos? ¿Cómo se van a resguardar? ¿Cuáles van a ser los criterios de inversión para fondos que obviamente en una economía como la Argentina es crítico saber qué va a pasar con eso? Con lo cual es una buena iniciativa, pero hasta que no veamos bien cómo eso se reglamenta, para mi gusto todavía no sé cuán, eh,
cuánto provecho puede generar en esto de crear empleo, ¿no? Ujú. ¿Crees que esto se va a dirimir, se va a terminar dirimiendo en la justicia o que puede llegar a haber algún consenso dentro de el sistema político, en el Congreso de la Nación, como para, digamos, hacer alguna transformación, aunque no sea toda la que quiere el gobierno nacional, hacer alguna transformación, aunque sea parcial? Bueno, yo creo que este tema cada vez tiene menos de mercado de trabajo y más de política, ¿no? Claro. Entonces, lamentablemente, si vos me preguntás a mí, esto no es una reforma laboral hecha y derecha que puede cambiar el mercado del trabajo, son lo que quedó de una propuesta general. Entonces, a tu pregunta, creo que esa respuesta es más política que de mercado del trabajo. También es cierto que uno hablando con empresarios, hablando con quienes conducen empresas, la verdad que lo que quedó no es algo que le quita el sueño y les va a cambiar la decisión de mañana. ¿De qué depende su decisión de crear un empleo? Y mucho más de la economía y lo que pase con la inflación que con estas reglas, porque no cambian el fondo. Ya te mencioné una que todavía hay que ver cómo se reglamenta, el periodo de prueba. Y el blanqueo es algo que atiende más al pequeño y mediano empleado, que sí uno puede decir, bueno, pongo en blanco al resto, pero yo no te diría que esto me parece que vaya a cambiarle las reglas del juego a quien tiene que tomar un empleador hoy, me parece. Ujú, ujú. Em, ¿Cómo se resuelve con los sindicatos? Porque digo, Bueno, los los sindicatos sindicatos, también tienen un peso fuertísimo y son en definitiva los que están evitando un poco el avance de esto, ¿no? bueno, yo creo que ahí, en primera instancia, los puntos más críticos se quitaron, que tenían que ver con la administración de un montón de fondos, o sea que ya esto es una ley, digamos, suavizada. Yo creo que los sindicatos lo que empiezan a ver es que el crecimiento de la desocupación y el desempleo se palpa, es real, Mm, en algunas industrias más que en otras, en la construcción, automotriz, gastronomía, con lo cual yo creo que esto va a terminar en una negociación inevitable porque muchos sindicalistas están viendo, seguramente sea una negociación donde el gobierno pida algo y ellos tengan que ceder, pero me parece que van quedando poco espacio si realmente lo que quieren es cuidar el empleo de los trabajadores, porque este 2024, para mi gusto, ha dejado de tener el foco en la puja salarial y ha empezado a tener el foco en cuidar el empleo, en ujú. cuidar la silla. Y eso es algo que creo que la mayoría de los sindicalistas lo está viendo y sin duda van a priorizar eso por sobre las cuestiones que estamos acá discutiendo, ¿no? Ujú. De todos modos, digo, ¿qué te parece que la cuota sindical y el tema de... Hay otra cuestión también que está muy, digo, para los sindicatos es un verdadero problema, que es esto del periodo que la limitación, la intención de limitar el tiempo que un sindicalista puede quedarse al frente de cada sindicato por parte de los sindicatos lo quieren frenar, obviamente. ¿Crees que son los dos puntos que más los dividen de esta reforma? La cuota sindical, entiendo, sobre todo, Sí, ¿no? no, esos son los puntos, yo creo que son fundacionales a lo que tiene que ver con el sistema sindicalista argentino y yo creo que ahí no veo que sean puntos que los gremios quieran ceder, porque creo que es un poco los pilares de cómo está instrumentado el modelo en Argentina. En mi opinión, yo no lo veo real, entonces creo que eso no va a ser posible. Y de vuelta, me parece que es una reforma que se queda corta y no estamos hablando de los temas reales que necesita el mercado del trabajo. Acá no se habla de cómo vincular esto a la educación, no se habla del teletrabajo, que hoy es una dinámica de trabajo muy presente en algunas empresas, no se habla de bajar costos laborales, que sería una medida mucho más directa para que algún sector o alguna región pueda crear empleo. Entonces, me parece que la agenda está obviamente bastante politizada y con otros intereses que no son la genuina creación de empleo privado de calidad. Ujú. Matías Guidini, gracias por este contacto. De nada, hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pequeña pausa en Canalé, ya venimos.